El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta. Crece, crece. Programa en el que a través del conocimiento de estrategias mentales lograrás una transformación que te lleve a un equilibrio de todos tus sentidos. Te acompaña en esta hora psicóloga Marcia del Callejo. Iniciamos. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar a... Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto que estar aquí en el programa Crece y tenemos aquí como invitada a la doctora Célida Godina Herrera. Buenas tardes. Me da mucho gusto. Muchas gracias que por estés aquí con nosotras, ¿verdad? Aquí en el programa Crece. Y bueno, pues tú eres doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México. Muy bien. Postdoctorada en ética de la investigación por Flaxo, Argentina, certificada en bioética por la Red Latinoamericana de Bioética UNESCO, diplomada en bioética por la UNESCO, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Bueno, pues tienes un amplio currículum, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues me da muchísimo gusto tenerte por acá. Y bueno, con este tema tan interesante, siempre hablar sobre la mujer, sobre las mujeres, es un tema súper importante, ¿verdad? Claro, muchas gracias por la invitación, Marcia. Para mí es un honor estar en este programa, sobre todo porque, bueno, vamos a tocar un tema que nos compete, ¿no? Siempre que me invitan a hablar de un tema, siempre les digo que los temas no son ajenos a nosotros, sino al contrario, nos involucramos con ellos porque somos parte del problema, ¿no? En este caso, cuando decimos pensar la condición femenina, es pensar precisamente en nuestra propia condición, ¿no? Claro. Una condición que todavía, a pesar de las luchas que ha habido durante el siglo XIX, siglo XX, y bueno, si vamos desde antiguo, también las mujeres que pelearon por hacerse un lugar, pues vamos, que seguimos haciendo lo mismo, pelear por tener un lugar, ¿no? Claro, claro que sí. Pues mira, yo estuve pues viendo uno de tus libros, porque veo que tienes varios, 7 dice acá, ¿verdad? 7. Y estás en investigación constante. Claro. Entonces, bueno, este fue el que yo estuve leyendo, el cuerpo vivido. Se me hizo increíble esta parte, ¿no? De cómo vivirnos las mujeres. ¿Te gustaría comentarnos algo de esta parte de tu libro? Claro que sí, mira, es una investigación de corte fenomenológico en donde utilizo lo que sería la metodología de género para tratar de ubicar lo que es el tema del cuerpo. En este caso, en el segundo capítulo, trato lo que sería el tema del cuerpo vivido desde la perspectiva merleau-pontiana. Es una perspectiva que nos abre un camino en el cual, digamos, dejamos de ver al cuerpo como una cosa, como lo digo yo, un objeto, y empezamos a verlo como un cuerpo vivido, es decir, un cuerpo que tiene una historia, que posee una experiencia, una subjetividad, ¿no? Claro. En ese sentido. Es como esta parte de ser mujer y vivirnos como tal. Y poder tomar contacto con nosotras, ¿no? Con Exactamente. Con tomarnos. En el caso de Merleau-Ponty, él va más allá de lo que sería la sensación. La sensación es digamos, una primera instancia de conocimiento. Para él es más importante el fondo que la forma, ¿no? Es decir, la forma podría ser el cuerpo tal como lo vemos, ¿no? Pero el fondo es precisamente las vivencias que tenemos del cuerpo. Y cómo nos abrimos a ese cuerpo vivido a través de la percepción, ¿no? Él pone el ejemplo de la caricia. En la caricia, nosotros podemos sentir la caricia que nos hace nuestro compañero, digamos, ¿no? Pero es una caricia que, digamos, recorre todo nuestro ser, pero es un nivel de sensación.
Pero para nosotros no solamente es la sensación de la caricia que uno dice, sentí bonito, sino el fondo es el amor, ¿no? Claro. El fondo es la compañía, el fondo es, digamos, la historia que tenemos juntos o que estamos tratando de construir una historia. Esa es, digamos, la perspectiva que habla Merleau-Ponty, en el sentido de que la percepción nos abre a algo mayor que la sensación, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en donde pues lo que hacemos es satisfacer deseos, es decir, precisamente en ese primer nivel, ¿no? Pero, digamos, no se trata solamente de satisfacer un deseo por el deseo, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando pensamos que las mujeres tenemos naturalmente el deseo de ser madres, ¿no? Pero si nosotros miramos más a fondo de lo que es ese problema, la fenomenología de la percepción nos abre a una proyección más amplia en el sentido de que no solamente es satisfacer el deseo de ser madre, sino que lo que conlleva el ser madre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conlleva ser madre? Responsabilidad, perder la libertad, ¿no? Porque de alguna manera estamos perdiendo la libertad que antes era nuestra, ahora tenemos que compartirla con otra persona, Claro. que uno puede hacerlo con mucho gusto, pero otras personas vemos que no lo hacen con mucho gusto, ¿no? Claro. Entonces hay problemáticas que empezamos a ver cuando decimos, bueno, es que todas las madres son abnegadas. No, No, claro que no. abnegación quiere decir negarse a una misma, ¿no? Y es un valor, por supuesto que es un valor, pero implica lo que sería esa negación. Y muchas mujeres no están dispuestas a lo que sería esa negación, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el abandono de niños, el maltrato de niños, ¿no? Los abortos, ¿no? Claro, y yo creo que todo este tema tiene que ver con esta parte de esto que estás hablando tan profundo de no solo el exterior, Claro. sino desde el interior, quién soy yo, Claro. como mujer, por supuesto, pero que va más allá, en mi esencia, lo que implica todo esta, mi historia, por supuesto, Claro. lo que yo he vivido, lo que yo he percibido, y claro, desde acá, por supuesto, desde mi historia, es también como me voy a vivir como madre o como no madre, ¿sí? Claro. Porque definitivamente no todas las mujeres desean ser madres. Claro. Ujú. Sí. Entonces también hay que partir de eso, ¿no? De que primero necesito como tomarme a mí misma desde por supuesto desde el interior, integrando, ¿no? Este interior y este exterior para entonces plasmarme al mundo y entonces sí ya decidir qué quiero ser. Lo que pasa es que muchas veces vivimos o se vive como con una inercia, ¿no? Y hay que tomar una conciencia. Por eso me parece bien interesante todo lo que tú estás planteando, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, tenemos que partir de lo que sería una toma de conciencia. Esa toma de conciencia de lo que somos, ¿no? Implica que nosotros tenemos que pensar qué queremos ser, ¿no? Exactamente. Cómo nos queremos proyectar, no solamente en nuestra vida, sino al mundo, ¿no? Así es, Y en ese claro. sentido, la filosofía de la existencia, precisamente, habla de que nosotros no somos un objeto o bien un sujeto, ¿no? Sino que, o un sujeto cognoscente, ¿no? Diríamos, sino que somos una existencia. Esa existencia que ha aprendido a decir sí, ha aprendido a decir no. Una existencia que tiene, como decíamos, una historia, y esa historia tiene que ver con nuestras vivencias, nuestra experiencia, ¿no? Tiene que ver cómo vamos haciendo nuestra conciencia, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho de Rigoberta Menchú, que dice, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, ¿no? Entonces ella cuenta cómo es que le nace la conciencia para luchar por los suyos, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo soy una mujer indígena, y acabo de decir, soy una mujer indígena y pobre. Entonces, esas tres condiciones hacen que ella emprenda la lucha por el reconocimiento de su ser indígena, de su ser mujer y de que no quiere ser pobre, ¿no? Porque la ha negado dentro de lo que es el papel de la historia. Entonces, ese nacimiento de la conciencia es lo que mueve a muchas de nosotras las mujeres
para pues luchar por nuestros derechos, ¿no? Esta es precisamente uno de los postulados cuando uno se pone a estudiar la condición femenina, en donde uno se hace la pregunta, ¿crees que las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y obligaciones? ¿No? Entonces, esa es fundamental, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando decimos, bueno, estamos en el mundo donde estamos hablando de los derechos humanos, tenemos que decir, no podemos negar que los dos tenemos que tener los mismos derechos. Claro. Pero al tener los mismos derechos, también tenemos las mismas obligaciones, claro, ¿no? En ese sentido. Eso es muy importante. Claro, y no perderse en el tema de género, porque creo que de repente empieza a haber como una lucha de sexos, y creo que esa no es la idea, ¿no? Al contrario, de hecho, de lo que estuve leyendo me gustó mucho la parte como tú integras esto. Claro. ¿Quisieras explicarnos un poquito? Mira, precisamente hay una, digamos, ha habido todo un movimiento que desprestigia lo que ha sido la lucha de las mujeres, ¿no? Porque, pues, digamos, la historia de la lucha de las mujeres ha pasado por muchas etapas y no queremos decir que ha habido un solo feminismo, ha habido muchos feminismos, desde los más radicales que han hecho que, por ejemplo, estemos aquí sentadas y digamos, yo voy a ir a votar el día 1 de julio, por ejemplo. Claro, claro. Yo estoy sentada aquí porque pude ir a la universidad por esas mujeres que lucharon por mí para ir a la universidad, ¿no? Claro, claro. Yo estoy sentada aquí con un pantalón, sin velo, ¿no? Por esas mujeres que lucharon para tener ese derecho. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que reivindicar lo que ha sido la lucha de muchas mujeres, desde lo que ha sido el feminismo más radical, que por supuesto un cambio no se puede hacer suavecitos, tienen que ser radicales, claro, revolucionarios, ¿no? Apenas leía, por ejemplo, de todas las mujeres que formaron parte de la revolución rusa, ¿no? Leí 10 biografías interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, digamos, todas ellas mujeres combativas, que fueron acusadas de terroristas, por el solo hecho de que ellas querían, por ejemplo, tener el derecho al voto, por ejemplo, que querían tener derecho a que sus hijos tuvieran una guardería, ¿no? Entonces, esas reivindicaciones que se hicieron para lo que fue la Revolución de Octubre en Rusia, fueron retomadas por las mujeres en el siglo XX, ¿no? Y digamos que se hicieron declaraciones muy importantes, ¿no? Reivindicatorias de lo que eran los derechos de las mujeres. Ahora bien, vemos que a lo largo de esta historia, tú lo puedes ver en mi libro, en el 2º capítulo, cómo es que se van dando los feminismos de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola, ¿no? Desde lo más radical a lo que es el feminismo de la diferencia. Entonces, no se trata de... ¿Y qué es ¿Podrías explicarnos esto del feminismo de la diferencia? Lo que pasa es que no queremos ser igual a los hombres, queremos salvar la diferencia, queremos ser mujeres. Claro. Pero con los mismos derechos de los hombres. Claro. ¿No? Esto es muy lindo, ¿no? El feminismo igualitario, es decir, no veía digamos, este matiz. Claro. ¿No? Yo quiero ser mujer porque me dicen, es que las mujeres quieren ser hombres y quieren vestirse como hombres. No, yo quiero ser femenina, claro, no puedo negar la naturaleza que tengo, porque el feminismo más radical niega la naturaleza femenina, y yo no, en este sentido, el feminismo de la diferencia no hace, digamos, no olvida lo que sería esa naturaleza, ¿no? No tengo por qué olvidar mi feminidad. No tengo por qué negar, algunas dicen el trato galante, ¿no? No, los hombres no tienen por qué abrirme la puerta ni darme el asiento. No. El feminismo de la diferencia es suave. En ese sentido dice, no, es decir, la cultura tiene ciertas cosas que no me gustan, pero hay ciertas cosas que sí me gustan de esa cultura, ¿no? Claro. Y entre ellas, el guardar la diferencia, ¿no? Claro, porque bueno, como tú dices, en su momento, desde la historia, bueno, la mujer se tuvo que masculinizar para poder lograr, como dices, el voto, los derechos, todo esto, ¿no? Pero yo sí siento que en este momento
el que nosotros como mujeres podamos seguir en esta lucha desde mujer, desde mi feminidad, desde la fuerza que tiene mi ser mujer, claro. Pues es muy importante, porque lo femenino pues tiene muchas cualidades, así como lo masculino también, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bueno que existe, ¿no?, esta propuesta, claro, en donde como mujeres, desde lo que somos, desde nuestra esencia, pues seguimos en esta defensa, ¿no?, en claro. esta lucha. Precisamente ya en el siglo XX, cuando aparece, para hablar de lo que tú me preguntabas acerca de la cuestión de género, Uh-huh. la que va a comenzar con esta nueva perspectiva, digamos, es Simone de Beauvoir, Claro. en el libro del segundo sexo, cuando ella, digamos, la máxima que tiene es que no se nace mujer, sino se llega a serlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nacemos siendo lo que somos, ¿no? Esa es una cuestión muy filosófica, sino que llegamos a serlo. Claro. ¿Y cómo es que llegamos a hacerlo? De acuerdo a lo que dice Simón, llegamos a hacerlo porque la cultura de alguna manera nos va moldeando. Sí, por ¿no? supuesto. Nos moldea, nos va haciendo, ¿no? El hecho de que digan, tú te vistes de rosa y yo de azul, por ejemplo, esa es la mirada que uno empieza a tener cuando se mete a los estudios feministas. Sí. Yo estudié con la doctora Graciela Hierro en la UNAM, es una de las feministas más connotadas de México. Ella fue la que introdujo aquí en México, junto con Marcela Lagarde, lo que es la teoría de género. Ella estuvo en todos los congresos internacionales en donde se hablaba precisamente de esta cuestión de las condiciones de las mujeres, ¿no? Las problemáticas, porque no son las mismas problemáticas aquí que en África, claro, o que en Oriente, por ejemplo, ¿no? Claro. Nosotras podemos estar aquí sentadas y manejando, por ejemplo, cuando Sí. salimos de acá, ¿no? Pero en Arabia Saudita no pueden manejar, no tienen derecho al voto, ¿no? Las mujeres apenas les van a dar permiso en 2018 de entrar a 3 estadios para ver un partido, por ejemplo, de fútbol, porque no tienen ese derecho, Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, digamos, son cuestiones culturales muy fuertes, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. que uno, a partir, me acuerdo que la doctora Graciela Hierro nos decía, cuando uno se pone los lentes de género, uno empieza a darse cuenta, ¿no? De que hay diferencias, ¿no? Esta mañana di una conferencia en el ISSSTE y era para lo que era un comité de bioética, y solamente había 2 hombres y había 10 mujeres. Entonces, uno inmediatamente ya cuando tienes los ojos de género, digamos, te das cuenta, ¿no? Hasta en una foto, ¿no? Ves la foto de la Unión Europea y ves a 2 mujeres, que es Angela Merkel y Theresa May, por ejemplo, y los demás son hombres. Entonces, esa, digamos, esta mirada de género te hace abrir los ojos a una problemática que no debe de ser invisible, porque la podemos ver, nada más que la gente no la quiere ver, Así ¿no? es. Entonces, nosotros luchamos, por ejemplo, dentro de los partidos políticos para cumplir una cuota de género. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que luchar cuando se supone que los 2 tenemos los derechos, ¿no? Y nos dicen, bueno, les vamos a dar, pues, la cuota de género es de 30%. ¿Y por qué no es el 50%? ¿No? Claro. Y entonces después también nos damos cuenta que pues hay mucho que hacer para Sí. despertar la conciencia, como dice esta Exactamente. Rigoberta Menchú, porque dice, bueno, las mujeres tendrían que ponerse las pilas y decir, bueno, ¿por qué me van a dar el 30, el 50? Nos unimos. Pero falta falta mucha educación Claro. para darse cuenta de que pues tenemos los mismos derechos, ¿no? Claro. Que debemos de tener responsabilidades, compromisos, ¿no? Claro. Etcétera. ¿Y cómo le podríamos decir a las personas que nos están escuchando que podrían empezar con esta toma de conciencia? ¿Cuál sería como ese primer paso? Yo hablo en el libro, la última parte del libro para mí es una propuesta, y creo que lo que tenemos en nuestras manos es la educación, ¿no? La educación es el arma que tenemos los seres humanos para poder tomar conciencia de lo que somos, de lo que queremos, ¿no? De cómo queremos que sea nuestra vida en un futuro, ¿no? Sí, claro, es fundamental la educación, y inclusive en la casa, ¿no? Claro.
por eso es tan importante que la mujer y el hombre, por supuesto, que ambos se preparen en todos estos temas, ¿no? Esta también es Claro. es un error cuando hablamos de condición de la mujer, o bien cuando se habla también de feminismo, se piensa que el feminismo solamente es para las mujeres, ¿no? Sino que el feminismo es digamos, es un movimiento que debe involucrar a hombres y mujeres, porque no vamos a cambiar la sociedad si solamente las mujeres son las que cambian. No, tenemos que cambiar los dos, porque en el momento en que nos damos cuenta que es como la lucha entre el amo y el esclavo, ¿no? El amo piensa que es libre, pero no se da cuenta que también es esclavo, porque tiene que estar cuidando al esclavo, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, otra cosa interesante que quería mencionar, en el campo de los estudios de género, ¿sí? No debe confundirse perspectiva de género con ideología de género, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras la perspectiva de género es un enfoque analítico sobre las relaciones entre los géneros, ¿no? Por ejemplo, a mí me llega una alumna y le digo, bueno, tienes que incluir en tu investigación la perspectiva de género, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, tuve una alumna que estaba haciendo una tesis doctoral sobre la telenovela en México, el papel de las mujeres en la telenovela en México. Y yo le decía, bueno, si tú quieres estudiar eso, tienes que utilizar como herramienta la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque de esa manera te vas a dar cuenta, a partir de lo que serían ciertos criterios, cómo es que se construye, ¿no?, una identidad de género, ¿sí?, de las mujeres mexicanas a través de la telenovela. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿No? Digamos, ¿qué es lo que, si nos acordamos, por ejemplo, de Simplemente María, ¿no? ¿No? Vemos qué es lo que nos quiere mostrar esa telenovela, qué es lo que nos deja como valores para nosotras las mujeres, claro, ¿no? Claro, entonces, ahí está, digamos, como una herramienta, ¿no? ¿No? Tengo una amiga, por ejemplo, que ella es psicóloga clínica, y ella es en Puebla una de las mujeres que trata a sus pacientes con perspectiva de género, ¿no? Entonces, ella se formó también dentro de lo que ha sido esta metodología, digamos, ¿no? Entonces, ella se presenta así, y efectivamente, ¿no? Cuando llega una mujer y dice, ay, lo más sublime es ser madre, momento, no es lo más sublime, ¿no? Hay que ver los pros y los contras, ¿no? Porque si estamos hablando en términos de libertad, adiós libertad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar pensando, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Lo están tratando bien? Y cuando son grandes, que le vaya bien, que no le pase esto, que no pierda el trabajo. Digamos, es una responsabilidad para toda la vida, ¿no? Que eso es lo que le tenemos que enseñar a las mujeres, porque no solamente es el deseo, sino es todo lo que implica ese deseo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotras estamos planteando un cambio de paradigma, ¿no? Que trae consigo el utilizar esta perspectiva. Ahora, la ideología de género ya es entonces una visión particular de que personas o grupos adoptan respecto a dichas relaciones, ¿no? Entonces, vemos que la ideología de género se ha instituido como un mecanismo propagandístico partidario, ¿sí?, que utilizan los gobiernos para atraer votos, ¿no? Entonces vemos que dicen mexicanas y mexicanos, profesoras y profesores, ¿no? Niñas y niños. Pero el cambio no empieza por el lenguaje. Me perdonarán mis amigas feministas, pero yo no creo que empiece por el lenguaje, ¿no? Es más profundo que el lenguaje, ¿no? Sí, claro. No el hecho de que yo diga niñas y niños, con eso ya cambié la historia, no, es más profundo todavía, ¿no? Lo peor que ha sucedido es esto, ¿no? Que se ha desprestigiado todo lo que ha sido esta lucha, que ha costado años, ha costado vidas, ¿no? Ha costado matrimonios, ¿no? Todos rompimientos, etcétera, por el uso ideológico que se le ha dado a este movimiento. Sí, porque nada más se queda en eso.
¿no? Claro. O sea, nada más se queda en lo exterior, ¿no? Y no se profundiza, no se va más allá. Claro. ¿No? Es como sumar, no nada más, ya dije niñas y niños y ya, ¿no? Claro. Pero en el hecho no está el cambio, ¿no? No está el cambio, y yo digo que el cambio tiene que venir en la educación. Ahora que estamos hablando de lo que son los feminicidios, el concepto nace de una feminista que es Marcela Lagarde. Ella crea ese concepto, que se mata por el hecho de ser mujer. Por eso quiere decir feminicidio, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, se tiene que catalogar legalmente, y fue toda una lucha que ella dio siendo diputada para poder llegar a lo que sería ese esa penalización con ese concepto, ¿no? ¿No? Otras mujeres que han empezado a ocupar otros cargos, por ejemplo en Argentina, Diana Mafia, luchó, por ejemplo, para que así como las mujeres tienen 3 meses para prepararse antes del parto y después del parto y cuidar a sus hijos, que los hombres también tuvieran ese derecho. Ay, qué bien. ¿No? Por ejemplo, ¿no? En Uruguay también se luchó por eso, ¿no? O bien en Argentina también dicen, bueno, cuando todavía no estaba legalizado el aborto, decían, bueno, la que mandan a la cárcel es a la mujer. ¿Y el hombre? ¿A poco ella se embarazó solita? Sí, ¿no? por eso siempre hay que incluir, porque somos hombres y mujeres, ¿no? Claro. Y siempre Entonces, el concepto de que nada más la mujer o nada más el hombre, claro, hay que integrar, ¿no? Es decir, son cuestiones que no solamente tienen que ver con una, pues, digamos, una visión social, sino también una visión legal, ¿no? Claro. Si vamos a castigar, tenemos que castigar tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Sí, claro. Pero claro, digamos, son luchas que se dan, ¿no? Claro, sí. Muy bien, pues bueno, antes de ir a una pausa, yo quisiera mencionarles que CEDEPSI es un centro de desarrollo psicohumanista donde atendemos a niños, jóvenes, adolescentes, pareja, familia, y en este centro nos dedicamos a dar psicoterapia humanista gestal. Tenemos talleres de desarrollo humano, también damos constelaciones familiares, trabajamos la terapia floral y también la hipnosis. Así es que les damos una cordial invitación para que nos conozcan, vayan a nuestras instalaciones y sobre todo pues con la confianza de que lo que nos interesa es el desarrollo y el crecimiento del ser humano. Nos pueden llamar al 22 25 80 75 81 y al 232 95 06 y al 5 73 13 20. También pues los invitamos a que visiten nuestra página, que es www.cedepsi-h-medioh.com, para que ahí tengan más información de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Y también Celida, ¿verdad? Me dices que tú tienes una fundación. Sí, es la Fundación Atenea. ¿Sí? ¿Nos quieres contar un poquito de esta fundación? La Fundación Atenea se creó hace 8 años y medio. Nos dedicamos a lo que sería investigación, educación y difusión de la filosofía, la bioética y la educación humanista. Damos seminarios, diplomados, cursos, talleres, conferencias en estas temáticas. Ay, qué bien, ¿sí? Qué bien. Y tenemos una revista que se llama Difusión Bioética, que está en internet. También tenemos una historieta que se llama Simona, que es para los jóvenes de educación media superior, que trata de concientizarlos precisamente sobre lo que es la problemática de la bioética en el mundo contemporáneo. ¿Sí? Qué bien, pues bueno, están también cordialmente invitados, ¿verdad? Aquí a la Fundación Atenea, para que conozcan más tu trabajo y si quieren tener más talleres sobre este concepto, ¿no? Claro, sobre este tema. Claro que sí. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito. Sueños, cambiar el mundo.
empieza por ti. Empiezas que los colores. Estás escuchando Crece. Pegas con otros. Modificando la estructura de tu pensamiento. Om Radio. CEDEPSI es un centro de desarrollo psicohumanista. Trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes, parejas, familias y personas de la tercera edad. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad y nos puedas seguir en Facebook como CEDEPSI-H. En nuestro centro trabajamos psicoterapia humanista gestal, orientación para padres y escuelas, orientación vocacional, evaluaciones psicológicas y psicopedagógicas, y dentro de las terapias alternativas tenemos la terapia floral, la terapia del color, aurasoma, reiki, numerología, descodificación biológica e hipnosis. Redes de energía. Facebook, Twitter y YouTube. Om Radio MX. Correo contacto@omradio.com.mx. Om Radio. Verás que los colores. Estás escuchando Crece. Pegas con otros. Bueno, pues nuevamente regresamos contigo, Célida, con un tema bien importante, bien interesante. Y bueno, ¿qué es ser mujer? Es una pregunta difícil, ¿no? De responder, pero yo creo que, hablando de mi experiencia, ser mujer implica tener un compromiso. El primer compromiso es con una misma, ¿no? Para que uno reconozca lo que son sus posibilidades, sus inquietudes, lo que quiere llegar a ser, ¿no? Esas posibilidades que nos abre el estar vivos, el ser agradecidos, como diría Violeta Parra, con la vida por estar vivos, ¿no? Creo que eso es lo más importante cuando me preguntan a mí qué es ser mujer, porque no se trata, no es una pregunta a la cual yo pueda responder como cuando respondo qué es la mesa, ¿no? Claro. Sino que más bien la pregunta tiene que dirigirse al quién eres. Claro. ¿Quién eres, no? ¿Quién eres? En ese sentido, pues creo que en este sentido soy una mujer que ha tomado conciencia de lo que es e implica la responsabilidad que tiene uno como mujer, como madre, ¿no? Como profesora, como investigadora, ¿no? En ese sentido creo que es una valoración en todo sentido ética, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está nuestro compromiso como mujeres, ¿no? Entonces, digamos también el compromiso, en este caso, cuando uno ha adquirido la conciencia del valor que tiene la educación, pues es compartir los conocimientos, Claro, ¿no? claro. Compartir los conocimientos, ayudar a otras a tomar conciencia, Sobre todo ¿no? eso, claro. Para que se liberen, ¿no? de ataduras que a veces no se dan cuenta que las tenemos y que nos podemos liberar de algunas de ellas, ¿no? Claro. En ese sentido. Sí, claro, porque desde el autoconocimiento y desde la toma de conciencia
por supuesto que surgir desde lo que somos, ¿no? Me encanta esta parte desde lo vivido, ¿no? Claro. Desde mi historia, desde quién soy yo y cómo me experimento y me vivo como mujer. Claro. Entonces es como me proyecto a los demás, claro. Claro. Sí. Exactamente. A mí me llamó la atención cuando salió mi libro que quien eligió la portada eligió a una mujer entrada en años. Pero el cuerpo vivido no solamente es el cuerpo de una mujer que tiene muchos años, Claro. sino el cuerpo vivido de cada una de nosotras, ¿no? Claro. Dependiendo los años o dependiendo la historia, pero no digamos, no porque tienes más años tu cuerpo no ha vivido, ¿no? Claro. Pero que el cuerpo es, como decía Merleau-Ponty, nuestro vehículo de ser en el mundo, ¿no? Claro, claro. Pero yo no soy mi cuerpo, ¿no? Claro, por es decir, supuesto. el médico lamentablemente ha tendido a ver el cuerpo como un objeto, ¿no? Y no se mete a lo que sería el cuerpo vivido, a la historia de esa persona que está a un lado mío, ¿no? Alguna vez daba una conferencia sobre filosofía del envejecimiento y estaba una bióloga. Y entonces yo le decía que el biólogo que estudia la vida también es biografía, ¿no? Entonces ella, cuando salí de la conferencia, me dijo, yo soy jubilada, he estado estudiando la vida durante tantos años, pero jamás había pensado en mi biografía. Claro. ¿No? Que claro. yo soy historia también, que yo también tengo vida. Claro. ¿No? Y dice uno, ¿cómo se puede uno perder? ¿No? Ajá. De repente llega como un insight, ¿no? Sí. Es una iluminación de que Claro. dices, yo también tengo una vida, tengo una historia. Claro. ¿No? Sí, es que estamos experimentando, ¿no? Por eso, por supuesto, esta parte de que no solo somos el cuerpo, por supuesto que no, es nuestro vehículo, nuestra forma de mostrarnos, pero finalmente Claro. quién soy yo en mi interior, en mi esencia, ¿no? En Sí. mi alma, Claro. en lo que yo soy, ¿no? Bueno, también me gustaría preguntarte esta parte de cuál es el objetivo finalmente de plantearnos como mujeres esto del cuerpo vivido, del ser mujer. ¿Cuál sería el objetivo para ti? El objetivo es dejarnos de pensar como meros objetos. Ok. Estamos viendo cómo es que el mundo en el que estamos viviendo ha tomado el cuerpo de las mujeres como objeto, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en esto que se ha desencadenado en las últimas semanas acerca de lo que ha sido el acoso sexual, por ejemplo, ¿no? En donde las mujeres se han quejado de que han sido acosadas y que no lo habían dicho, ¿no? ¿Y por qué no lo habían dicho? Porque era parte de lo que iba a ser su contrato. Pero en el momento en que una persona ahora sí que se aventó a denunciarlo, otras más se aventaron, Claro. ¿no? Entonces, esto es importante, digamos, ¿no? Claro. El hecho de que el cuerpo se haya convertido en una mercancía, ¿no? Claro. ¿No? Digamos, cuánto tienes que estar con tales medidas, ¿no? Para poder estar presentable, ¿no? Esta reivindicación que hicieron ahora en el concurso en Perú fue interesante, no sé si, sí, ¿no? claro, sí, las sí, mujeres sí. que se presentaron al concurso de Sí. Miss Perú, en vez de decir sus medidas, Sí. dijeron las muertas que hay en cada uno de los lugares de donde ellas vienen. Es una reivindicación feminista. Esto es importantísimo, ¿no? Claro. Un reconocimiento a que, bueno, ese concurso que ha sido tan criticado porque se ve a las mujeres como objetos, ellas se encargaron de humanizarlo, Sí, no, de eso que fue tuviera muy bien. otro sentido. Sí, sí, Esto es cómo muy no. importante, ¿no? Sí, Son cosas claro. que, digamos, esto los debemos precisamente a lo que ha sido esta historia de la lucha de las mujeres. Claro. A nosotras no nos han regalado nada, nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Esto es importante. Claro, y esto, este tema de que no solo somos un cuerpo, hace unos programas, hace
programa anterior, me parece, no, como 2 anteriores, hablaba de la importancia de tener esta autoestima, de este valorarme, de saber quién soy, obviamente nada más no como objeto, sino quién soy. Entonces, de la manera en que yo puedo valorarme, que puedo reconocerme, que puedo amarme por lo que yo soy, pues obviamente no voy a caer en problemas tan serios como es la anorexia y la bulimia, trastornos alimenticios tan serios que están llevando inclusive a la muerte a muchas mujeres, ¿sí? Bueno, también hay hombres también, por supuesto, ¿sí? Porque el tema también, lo que pasa es que existe como más en mujeres, ¿verdad? Por supuesto. Pero también existen trastornos alimenticios en los hombres. En los hombres. Y también hay hombres que se les toma como objeto, ¿no? También empieza precisamente... empiezan a ser ya también como como nada más mirar el cuerpo y no mirar lo que es, ¿no? Pero digamos, lo que se ha dado en el caso de las mujeres es la exposición total del cuerpo. En el caso de los hombres no. No, hay una parte escondidita que no sale, ¿no? Pero sale lo que es el cuerpo del lavadero y cosas por el estilo, ¿no? Pero en las mujeres no. Es total. Esto es una exposición total. Así es, ¿no? Entonces, por eso tan importante el llamado a las mujeres, ¿no? A que tomen conciencia, a que se miren, a que se reconozcan, ¿no? Quiénes somos, ¿no? Sí. Y cada quien lo que quiera vivir su vida como la quiera vivir, no cubriendo expectativas sociales, familiares o de otras personas, ¿no? Y bueno, es que las mujeres tenemos que luchar contra los estereotipos de la cultura, ¿no? Digamos, la belleza, lo que llaman el éxito. Bueno, y vemos que ahora la tecnología se presta, por ejemplo, para operaciones de senos. Hay un libro que después se hizo película que se llama Sin tetas no hay paraíso, en donde muestra una problemática, en este caso en Colombia, en donde las mujeres, pues a partir de los 15 años, lo primero que piden a los padres es una operación de senos, ¿no? Y precisamente sin tetas no hay paraíso, ¿no? Ahí dice, ese es el problema, ¿no? O bien, por ejemplo, concursos que se dan para quinceañeras, para operaciones de nariz, ¿no? Entonces vemos una problemática que las jovencitas tienen que luchar contra todo eso, ¿no? Uno, por ejemplo, les puede dar una educación en donde le dicen, no importa el cuerpo, tú eres bella, lo que importa es la belleza interior. Pero lo que está afuera, lo que están viendo en el bombardeo, tanto comercial, televisivo, propagandístico, pues ellas tienen que luchar y tenemos que armarlas para que ellas no se vayan con todo esto, ¿no? Claro. Y a lo mejor, bueno, a mí me gustaría más decir que no es tanto que no importe el cuerpo, porque el cuerpo importa, pero precisamente porque importa, porque lo amas, ¿por qué lastimarte, no? ¿Por qué lastimarlo? ¿Por qué dañarlo, no? Creo que más bien es como más bien ámate y desde ahí ama tu cuerpo. Y ámate como eres, ¿no? O sea, en algún programa les decía, pues con 10 kilos menos o 10 kilos más, o sea, no importa, o sea, eres tú y ámate como eres, ¿no? Ahora, se vale que a lo mejor si quieres bajar unos kilos, se vale, pero no a costa tuya, no por un sacrificio, sino por tu salud, por tu bienestar, porque tú quieres estar bien, ¿sí? Es como desde el amor, esto que dijiste en un principio, claro, desde ese amor a quien eres realmente, desde ahí obviamente vas a cuidarte, vas a amar tu cuerpo como una parte de que no eres el cuerpo, pero es parte de lo que tú expresas a través de, y por eso tan importante cuidarlo, ¿no? Cuidarlo, ¿no? Y pues tan importante cultivar, por ejemplo, el arte, la ciencia, ¿no? Pues el dibujar, el cantar, el bailar, o sea, todas estas cosas que de repente no se le dan importancia, ¿no? Que también si a través de plasmar una pintura o a través de bailar o cantar, estás realmente expresándote a ti misma y a ti mismo, pues obviamente te fortaleces, ¿no? Y además también, o sea, tanto el arte como la ciencia
son cosas que te ayudan a hacer, no nada más ver con qué te identificas. Claro. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que, digamos, ahí entramos a un tema de que lo habló muy bien Marcuse en un momento, de lo que sería el hombre unidimensional, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo favorece una sola dimensión, que en este caso el Homo economicus, ¿no? El mundo del consumo. Pero el ser humano no solamente es eso. El ser humano tiene muchas dimensiones de su vida, ¿no? Así es. Y esa falta la dimensión religiosa, por ejemplo, ¿no? Claro, la espiritual. La ¿no? espiritual. Por Entonces, supuesto. tienes esas dimensiones que van complementando la vida, Claro. y que precisamente el mundo en el que estamos viviendo hace que abandonemos alguna de ellas y empiezan los desequilibrios, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Bueno, pues está la secularización, ¿no? La pérdida de lo sagrado, la muerte de Dios, Así ¿no? es. Y Así es. la muerte de Dios no es la muerte que Dios murió en la cruz, sino la muerte de Dios es que la muerte de Dios en el corazón de los seres humanos, Así es. ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que está pasando con el ser humano? Pues está buscando, está el resurgimiento de sectas por todos lados. Entonces, esas cosas que se van dando a lo largo de este tiempo, del siglo XX, del siglo XXI, son búsquedas, ¿no? Porque nos hacen pensar que el ser humano no solamente es una dimensión, sino es una pluralidad de dimensiones. Así es. ¿no? Somos realmente tantas cosas y a la vez una, ¿no? Claro. Lo que hay que lograr esta integración, ¿verdad? Claro. Bien, pues bueno, estamos ya como terminando, ¿verdad? Y bueno, también quisiera invitarlos, como lo hago en cada programa, a aquellas personas que les gusta el arte, que pintan, les gusta dibujar, quiero invitarlos al taller Marx. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de conocerla y de escuchar pues la artista, a la mujer, ¿verdad? Y los invito cordialmente a sus clases. Se pueden comunicar al 573 1320 y al 22 25 80 75 81. También quiero hacerles una cordial invitación. Este sábado vamos a tener nuestro taller de manejo de sentimientos en CEDEPSI de 11 a 3. El 18 de noviembre tenemos taller de autoestima. El 25 de noviembre tenemos el taller de el Ho'oponopono, para que podamos como ir enlazando, ¿no? Todos estos temas que hemos hablado, ¿no? Manejo de emociones, que tenemos este próximo sábado, autoestima y el perdón. Los talleres que tenemos tan necesario hoy, ¿no? en este mes tenemos estos talleres, están cordialmente invitados. Ya saben, nuestro WhatsApp es el 22 25 80 75 81. Célida, ¿qué mensaje quieres dejarles a las personas que nos están escuchando sobre este tema, de esta condición de, pues, ¿cómo le llamaste al tema? El pensar la condición de las mujeres. El pensar la condición Claro. de las mujeres. Pues yo creo que es efectivamente pensarla, que nos demos cuenta que todavía hay mucho que hacer, ¿no? No tenemos la batalla ganada, tenemos mucho que hacer. Muchos de los derechos que teníamos los hemos perdido, ¿no? Tenemos que volver a luchar por ellos, ¿no? La cuestión de las guarderías, por ejemplo, para nosotras las mujeres, que es tan importante, ¿no? Claro, por supuesto. El derecho a que nos den tiempo para nuestros niños antes del parto y después del parto, ¿no? El que no se tome a mal que amamantemos a nuestros niños a la vista de todos. No, como crees, ¿no? eso es todo un tema. Es ¿no? todo un tema, Es increíble. todo un tema. Bien, el hecho de que tenemos que concientizar a las mujeres de que es muy importante que amamanten a sus hijos. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Eso también. Digamos, creo que hay muchas cosas en las que tenemos que pensar que hacemos a diario y que tenemos que tomar conciencia de ellos, tenemos que pasar la voz. Tenemos que ser solidarias. Se habla de la sororidad entre las mujeres. No se trata de meterle el pie,
¿no? Sino al contrario, ser solidarias, ¿no? Precisamente esta reivindicación la tiene el feminismo latinoamericano, ¿no? En donde las mujeres se unen para crear proyectos contra la pobreza, para tener proyectos de, por ejemplo, sacar adelante lo que ellas tejen, ¿no? Y venderlo no como si fuera una migaja, sino venderlo a un precio justo, Claro. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es muy importante, ¿no? Enseñarle a nuestras hijas que no tienen que esperar a que las cuiden, sino que ellas tienen que aprender a cuidarse por ellas mismas. Sí, ¿no? yo creo que eso es un tema muy importante. Muy ¿no? importante. Que desde luego, ¿no? Ese tema donde la mujer espera que se hagan cargo de ella, eso es tremendo, ¿no? Por supuesto, creo que aquí sí es importante hacer un llamado a las mujeres, ¿no? Claro. Hay Que se hagan responsables de su propia vida, ¿no? Claro, claro, Claro. hazte responsable de tu vida, hazte cargo de ti misma. Claro. Que eso es parte de ser mujer, ¿no? Sí. De tener toda esta fuerza, porque tenemos tanta fuerza interna, y desde ahí, claro, hazte cargo de ti, prepárate, sí, ten esta fuerza, porque además, si vas a ser madre, pues hay que Transmitirla. ¿no? Todo esto, y si no, pues también, ¿no? En el sentido de que tenemos la obligación como sociedad dar este ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un libro que leí, es un cuento que se llama La mujer bonsai, y cuenta la historia de una chica que llega a terapia con una psicóloga, y lo primero que le dice, me siento como un arbolito bonsai. Y entonces le dice ella, la psicóloga le dice, ¿por qué? Porque mi mamá no me dejó crecer. Siempre me hizo todo, no me dejó salir, porque tenía miedo a que me pasara algo. Ahora mi madre se murió y no sé cómo vivir. Así es. Entonces, por eso decía la mujer bonsai, digo, efectivamente, ¿no? Nosotros Claro. muchas veces queremos proteger tanto a nuestros hijos que no los enseñamos a volar. Así es. No, a emanciparlos. Es decir, Rosario Castellanos, una filósofa y escritora mexicana, decía que el primer deber que tenemos nosotras como madres es emancipar a nuestros Así hijos. es. Así es. ¿No? Entonces, De hecho, que sí. aprendan a volar, porque Así nuestros es. hijos no son nuestros, Así es. son hijos de la vida, ¿no? Sí, claro, no son nuestros. Tenemos que enseñarlos, yo siempre digo, hay que darles la patadita, Claro, ¿no? Patadita y vete a la vida. Claro. ¿No? Y nosotros, pues irnos atrás, ¿no? O sea, Sí. nunca permanecer enfrente de ellos porque los obstaculizamos el camino. El camino. Y al lado tampoco, pues cada vez más atrás, hasta que, pues, vete a la vida, ¿no? sí. Entonces es súper importante que dejemos a nuestros hijos, en este caso también hombres, ¿no? Sabemos que hay hombres también bonsai, Bonsai, que también sí. la madre o el padre también, ¿no? No los deja No crecer. los deja crecer, no los deja ser. Sí. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en este sentido de tener esta fuerza desde lo femenino como mujeres, ¿verdad? Sí. Para que nuestros hijos sean lo que tienen que ser. Claro, ¿no? Cuando dicen que las mujeres somos el sexo débil, decimos débil cuando somos las que nos encargamos de la muerte, nos encargamos de los hijos, somos un sostén fuerte dentro de lo que es la familia, ¿no? Claro. Entonces, no somos débiles, al contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que decir que las mujeres somos fuertes, podemos salir adelante, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos que enseñar a las hijas también a Claro. que se den cuenta que pues tienen que luchar por ellas mismas y no esperar que alguien llegue y las salve, como en el cuento de la Exactamente. Cenicienta, ¿no? Eso es súper importante. Hay que enseñar desde pequeñitas a nuestras niñas pequeñas Sí, que son fuertes y que exactamente no va a venir un príncipe azul a salvarlas, eso a No. mí se me hace tremendo. sí. No, vas a compartir la vida con alguien. Si Ujú. decides casarte y tener un compañero, perfecto, vas a compartir la Compartir vida, la vida. pero no que se hagan cargo de ti. Claro, Eso no. hay una, les cuento nada más para terminar, hay una editorial que está sacando digamos una alternativa, porque siempre se les da a las niñas las películas de Disney,
y digamos el cuento de las princesas. Esta colección se llama Las Antiprincesas, ¿no? En donde son historias de vida tipo caricatura para niñas, y que se den cuenta de que, bueno, son mujeres que lucharon. Por ejemplo, está la vida de esta Juana de Ibarbourou, tienes la vida de Frida Kahlo, en fin, están saliendo en este momento también, y también los antipríncipes también, ¿no? Se llama, precisamente es una colección que nació, me parece, en Chile, y que, bueno, está llegando a diferentes partes. Yo ya la vi aquí en alguna librería de Puebla. Porque también, fíjate, también se la ven difícil los hombres, ¿no? ¿Cómo no? Yo, platicando, bueno, yo tengo una hija y un hijo, ¿no? Y tengo las dos perspectivas, ¿no? Sí. Y veo la mirada de mi hija y veo la mirada de mi hijo y veo lo difícil, ¿no? Platicando en una ocasión con él, ¿no? Diciendo, bueno, es que las mujeres en general están desde esa perspectiva, ¿no? De que tú, o sea, tú te haces cargo de mí y tú eres el hombre y tú, y entonces sí está complicado, también se la ven difícil, ¿no? ¿Cómo no? Porque los han educado, bueno, yo no he hablado del patriarcado, pero porque me parece que hay que matizar eso del patriarcado, pero en el patriarcado se supone que los roles están establecidos, la mujer es la que se hace cargo de los hijos y el hombre es el que trabaja, pero esto ha cambiado. Así es. Ha cambiado, los dos trabajan, los dos tienen el mismo rol y los dos tienen las mismas responsabilidades. Claro, entonces, pero culturalmente eso es lo que no ha cambiado. Así es, entonces, bueno, hay que hacer el cambio, por eso yo insisto tanto en hombres como mujeres, mujeres y hombres, para que verdaderamente se dé el cambio. Claro. Pues bueno, ya hemos terminado, se nos fue el tiempo rápido, ¿verdad? Muchas gracias. Me encantaría que vinieras en otra ocasión para claro que sí. sigamos pues platicando, ¿verdad? Porque sí hay mucho que decir. Que hablar, muchas gracias, a mí me gustaría estar aquí con ustedes en otra ocasión también. Pues muchísimas gracias, Elida. Gracias. Que vaya bonito. Gracias. Y pues muchísimas gracias y los invito al próximo jueves, Crece, que es de 12 a 1. De 12 a 1. De 12 a 1. Muchas gracias. Hasta luego. Conocer y reconocer te lleva a un cambio para equilibrarte. Te esperamos en la siguiente emisión. Desde el cielo también renace.